Después de tomar un año sabático para reinventarme, no solo logré el objetivo de reinventarme, sino que también nos endeudamos. Y sí, mi esposa de nuevo tomando el control, llevando la casa, llevando todas las cuentas. Y a mí surgía la pregunta, y hasta este momento surge la pregunta, ¿valió la pena tomarme un año sabático? ¿Lo pensé muy bien o solo fue algo para que escapar de una rutina? Quiero contarte en este video cómo me sentí y cómo pues logramos salir de todo ese tipo de deudas, la verdad. Como les he contado en mi video de cuando me dio depresión, pues para mí era todo nuevo porque yo solo había escuchado que era eso, pero jamás había sentido. Cuando me llegó a mí, pues era desconocido. Como siempre le he dicho, pensé que tenía un demonio, cosas que me habían enseñado. Comencé a sentir una rutina en mi mente y comencé a sentirme dentro de una zona de confort, levantarme, ir a trabajar, regresar a casa, descansar un poco, dormir, el día siguiente la misma rutina, ir a trabajar, levantarse temprano, ir a trabajar, a casa, y no tenía tiempo para poder hacer los hobbies, no tenía tiempo para poder aprender nuevas cosas que en realidad a mí me gustaba mucho. Sentía que estaba perdiendo el ánimo, sentía que estaba perdiendo la verdad, el objetivo de lo que era vivir. Llegaba a un punto en el cual pues en casa se discutía muy seguido por el hecho de llegar cansado y no estaba hecha la comida o que tenías que cocinar y el hecho de cocinar y luego comías mal y eso te llevaba a estar mal todavía. Fue un momento muy duro hasta que llegué a un punto en el cual pues decidimos con mi esposa hablando de qué pasaría si yo me tomo un año sabático, tú crees que puedes lograrlo. Y ella me dijo, sí, confiando en eso, uno no conoce el futuro, ¿no? Entonces no puede decir, ok, no, esto no se hace. Y quise probar, quise intentarlo. Lo único que no percibí, lo único que no hice fue planear bien las cosas. No planeé muy bien las cosas, no planeé el simple hecho de que, ok, las deudas no entienden de años sabáticos. Sí, tú puedes tomar tu año sabático, tú puedes pues estar tranquilo, darte tiempo, dedicarte ese tiempo que necesitas para reencontrarte, para reivindicarte, para perdonar, para poder enfrentar las cosas que necesitas enfrentar como yo lo hice en mi año sabático, pero las deudas no conocen de años sabáticos. Las cuentas llegaban cada mes y cada mes teníamos que pagar y salíamos. Los primeros meses fueron muy bien, salíamos con todo, pero luego mi esposa comenzó a sentir ese peso de que solo una persona llevaba ingresos a la casa, pues la otra estaba pues reencontrándose, estaba reivindicando. No es nada de malo, lo que no hice fue pensar muy bien las cosas, porque durante ese año surgieron muchas cosas, surgieron oportunidades de poder trabajar de algo que muchas veces les he contado que en realidad no me gustaba hacer, que es UGC. No siendo honesto conmigo mismo y con otras personas, pues fue una pérdida de tiempo y llevó a endeudarnos cada vez más. Comencé a pensar, ok, dejo de trabajar, no voy a estar estresado, voy a dedicarme a hacer mis cosas, pero los primeros días es como que no trabajo, de vacaciones, estoy muy bien, no sucede nada, pero luego comienzas a pensar y decir, ok, ¿ahora qué voy a hacer? Te levantas y quieras o no, entras de nuevo en una rutina que me levanto, estoy en casa, me toca cocinar, me toca arreglar las cosas, tengo que meditar, tengo que pensar un poco y creé de nuevo una rutina que curiosamente quería salir de una rutina de trabajo y entré en otra de pues poder estar en casa sin pensar qué hacer. Después de lograr mis objetivos de poder perdonar a personas, enfrentar mi pasado, soltarlo, dejarlo ir, saber meditar, saber controlar mis pensamientos, fue el simple hecho de, ok, ¿ahora qué hago? Estaba la oportunidad de trabajar que había desperdiciado y eso pesaba en mí y era como, ok, necesito trabajar porque las deudas comenzaban ya a pesar. El hecho de que ya no se discutía por el hecho de que llegaba cansado a la casa, sino porque me ponía nervioso, me agitaba el hecho de, ok, tenemos que pagar, pero después no nos va a alcanzar para eso, no nos vamos a tener para eso, no vamos a tener para lo otro, ¿qué vamos a hacer? Yo no estoy trabajando, tal vez necesito ir a trabajar de nuevo, tal vez todo fue un error, tal vez no valió la pena y miraba siempre la parte negativa, miraba siempre lo que yo estaba viendo en ese momento, todo era negativo, sin pensar que había logrado tantas cosas mentalmente, eh, espiritualmente, llamémoslo así. Había logrado tantas cosas y enfrentar tanto pasado, enfrentar pues a mis padres, como siempre se los he dicho. Todo sucede y todo llega a un punto de quiebre. El de nosotros fue
prestar dinero para poder salir de pagar las deudas. Y eso no me avergüenzo de poder decirlo, pero dentro me pesaba más porque era tipo, ok, yo no planeé muy bien estas cosas, tal vez solo quería experimentar, porque había escuchado muchas veces de que tomarse un año sabático te va a reencontrar, y me imaginaba cosas de que iba a encontrar la espiritualidad, iba a llegar a nirvana, no lo sé, me imaginaba ese tipo de cosas que la realidad es muy diferente. Sí, puedes enfrentar tu pasado como lo hice, puedes encontrarte a ti mismo, encontrar nuevas cosas que te gusten, pero hasta un cierto punto tienes que tener muy organizado, muy bien, porque si no, las deudas llegan y eso no entienden de años sabáticos. Nuestro punto de quiebre, como les dije hace un momento, fue el hecho de prestar dinero para pagar deudas. Eso comenzó a pesar en mí y comencé a creer de que me había equivocado en tomar mi año sabático, que me había pues dicho, creo que lo tomé muy a la ligera, sin pensar nada, y no sabía de que solo con mi esposa que nos mantenía pues podíamos salir adelante. La verdad es que comenzó a sentir ella a final de año un peso enorme. Fue en ese momento en el cual uno dice, ok, mi año está por terminar y creo que no voy a esperar el simple hecho que termine. Estamos muy endeudados y nos gustaba tener nuestras propias cositas, nuestros ahorros, que lo cual pues se nos fue todo para poder pagar las cosas que teníamos que salir con todo. Fue muy duro porque me imaginaba que todo iba a ser de película, sano, muy bonito, pero la verdad es que es muy diferente. Y con eso no quiero decir de que no vale la pena o que no valió la pena para mí tomarme mi año sabático. En realidad sí, aprendí muchas cosas, aprendí a reencontrarme, aprendí a perdonar, que es una cosa bastante dura, a mis padres, que fue de lo peor, a soltar mi pasado, a perdonar a ese niño pequeño que yo en realidad era yo mismo que me trataba mal, y a controlar mis pensamientos, a controlarlos, a hablarme, no solo escuchar, sino hablar, recontestarme, responderme, y de verdad que ayuda a vencer el miedo. Lo más duro, digámoslo así, fue el hecho de que, sí, ver solo a mi esposa, que ella pues llevaba todo, que ella tenía que salir con todo, la verdad. Muchas veces me llevaba a preguntarme si lo había tomado a la ligera o era solo para huir de la rutina, no quería trabajar de donde estaba. Si fue un error tomarme un año sabático, yo considero que no, sí, porque si miro solo los números, ahora puedo decir sí, pero si veo más allá de los números y si veo lo que pude lograr, creo que valió la pena. Lo que yo recomiendo, lo que yo digo es que planees muy bien tu año sabático. Si tienes dinero ahorrado, pues ve apartando o ve anticipando las cosas que tú tienes que pagar, así no te encuentras un poco endeudado, porque sirve, sí, para reencontrarse, pero muchas veces las cosas básicas las tienes que hacer, como comer, pagar los recibos que llegan de la casa, préstamos, o que se arruina el carro o el pasaje del bus y necesitas ir a algún lugar. Ok, ¿me sentí un fracasado en ese momento? No, la verdad es que no. Pero lo importante es que aprendes de eso, aprendes de las cosas que tú vives y las pones en práctica más adelante. La verdad es que sí, nos damos y logramos salir con eso, incluso ahora estamos todavía saliendo con eso, pero me abrió la mente, me abrió el hecho de poder pensar y decir, ok, esto fue el error de la primera vez, no lo cometeré esta vez y voy a construir poco a poco lo que me sirve, la base sólida que me sirve, y si necesito trabajar para alguien más, lo voy a hacer, y ya, si no voy a tener vacaciones, lo voy a hacer, pero ya no voy con ese miedo de decir que qué pasará, no sé qué sucederá, no, ahora voy con una expectativa diferente. Ok, sientes miedo porque es un sentimiento real, normal. Si cuando lo enfrentas y cuando haces las cosas es como que decir, no pasará nada, eso era todo. Y fue eso el momento y fue esa la cosa que me hizo tomar la decisión de poder viajar a Alemania, de poder intentarlo nuevamente en Alemania desde cero, porque no quería volver a pasar por eso de sentirte endeudado, de que no sabes qué hacer, de que tienes que prestar y luego te endeudas más. Si me tocaba iniciar de cero en otro país diferente, lo iba a hacer, pero como les dije, había aprendido ya mi lección. No digo que no hagas un año sabático, solo que no lo idealices como fue mi error. Lo había idealizado tanto que pensé que iba a ser todo más simple, pero no fue así. Planea muy bien tu año, no necesariamente tiene que ser un año, pero si te necesitas un tiempo, planéalo muy bien, ve cuántos dineros tienes, ve cuántas deudas pueden llegar y pues
puedes intentarlo, verás que te va a funcionar. Uno toca fondo y cuando está en el fondo, pues toca, no puede ir más abajo, sino que en ese momento necesita pues salir, necesita pues subir y aprende. No me avergüenzo de decirte que estoy comenzando desde cero en un país que no conozco el idioma o que me toca levantarme temprano para ir a trabajar, lo que había evitado antes de iniciar mi año sabático. Créanme que aprendí y tengo muy claro cuáles son mis objetivos, tengo muy claro el camino. Aprendí de mis errores. Con eso no quiere decir que vendrán nuevos errores, pero son todos parte de la vida, son todas cosas que necesitas aprender, cosas que necesitas pasar para poder decir, sí, yo pasé por eso y sé cómo puedo salir de eso. Cosas buenas, cosas malas pasaron en ese año sabático que yo me había idealizado, pero no me arrepiento de haberme lo tomado. No lo pensé muy bien, sí, pero no fue un error haberme tomado un tiempo para poder sanar internamente y poder intentarlo nuevamente con más fuerza. Por acá les dejo mi otro video. Adiós.